Bueno, Diego, buenas noches. Buenas Eh, noches. Sabemos que eres un periodista radicado en Huaura, ¿eso sí? Sí, ¿Sí? Ok, exactamente. ok, mira, esta vez te invitamos para poder tener tu opinión acerca de lo que es el activismo político y más en cuenta lo que se trata del ciberactivismo, ¿no? Ahora con esta nueva tendencia de, por ejemplo, Twitter, Facebook, Instagram, básicamente lo que es un activismo allí, presente en redes sociales o tal vez en páginas web, en blogs, que uno mismo puede realizar, ¿verdad? Claro. Bueno, la primera pregunta básicamente es, ¿cuál es el propósito que, que se tiene tras realizar activismo político? Claro, la política es una actividad transversal en el hombre, ¿no? Nosotros hacemos política muchas veces sin darnos cuenta, cuando nosotros emprendemos determinadas dinámicas que tengan que ver relaciones, que tengan o que tengan en cuenta relaciones de poder, que tengan en cuenta el hecho de la toma de decisiones que afecten al colectivo, que afecten al bien común, ¿no? Decisiones, acciones, orientaciones. Entonces, en ese sentido, es muy necesario orientar o poder incidir en el sentido común. En ese sentido, poder utilizar las redes sociales, que es un instrumento que todos tienen en su bolsillo o que funciona gracias a un instrumento que todos tienen en su bolsillo, y eso está aumentando hoy en día, ¿no? O sea, el nivel de personas que tienen acceso al móvil y que tienen, gracias a ese móvil, acceso a redes sociales y el acceso al Internet está aumentando. Como un dato importante, el año 2019 fue el primer año en el planeta en el cual las personas dedicaban más tiempo, ¿no? A la semana al Internet que al televisor. Entonces, eso nos da cuenta a nosotros de la importancia que tienen las redes sociales. Entonces, las personas que activan en política y que tienen la capacidad de poder activar de mejor manera en las redes sociales, van a poder multiplicar la capacidad de influencia que tengan, ¿no? Ahí es donde viene la importancia del activismo político. Y ojo, la política no solamente entendida en sentido partidario, ¿no? Sino también la política entendida en sentido social, porque socialmente también se hace política. Cuando uno organiza una marcha, protesta o un meeting, está haciendo política también, porque estás orientando tú el sentido común hacia tal o cual orientación, y esa tal o cual orientación, si se fortalece, va a orientar hacia la toma de decisiones que van a afectar a la mayoría. Por ejemplo, si un grupo de personas pequeño empieza a organizarse para un cambio de constitución, empieza a capturar las redes sociales, empieza a activar fuertemente las redes sociales, empieza a calar en el sentido común de la población, empiezan a ser vistos, a ser leídos, a ser seguidos, entonces esa población influida por ley del cambio de constitución va a crecer. Entonces, si llega a crecer a tal punto que son capaces de convocar marchas, no solamente en una región o provincia, sino a nivel nacional, eso va a hacer que la balanza política, porque digamos, las personas que activan en política normalmente se orientan por el sentido común mayoritario, ¿no? Entonces, eso va a hacer que ese activismo político se revierte en una fuerza política real, y esa fuerza política real se va a revertir en decisiones, acciones u orientaciones que van a afectar al conjunto social, ¿no? Entonces, ahí viene la importancia del activismo político. Es trascendental hoy en día, ¿no? Y así lo han entendido. En las elecciones estadounidenses, por ejemplo, se llega a tal punto de que el activismo político tiene una cientificidad y una técnica precisa, y ahí inclusive se ha llegado a cometer delitos, ¿no? Porque se utilizan los datos de Facebook justamente para identificar a determinadas poblaciones con determinados intereses, y se le llega la propaganda exactamente a esa población. Por ejemplo, si Susan está interesada con el tema de LGTBI, el tema de género, entonces la propaganda le llega a ella exactamente sobre las propuestas que en tema de género tiene. Inclusive llegan al tema de digamos, de la demagogia política, ¿no? Porque una misma propuesta política, ¿no? Si sabemos que hay distintos sectores con distintos planteamientos, a ti te plantean de que nosotros somos pro aborto o somos pro defensa de género, pero a otro tipo de población que esté en contra de esas cosas les plantean que tenemos un programa a favor de la vida y en no a la promoción de los feminismos en cualquiera sea sus tipos, ¿no? A ese nivel se ha llegado en el activismo de redes hoy en día. Claro, tiene mucho que ver con la influencia que los medios podamos tener en la población, en la ciudadanía, ¿no? Para poder formar una opinión, si bien es cierto, empieza en el individuo, pero
poco a poco se va formando lo conocido por nosotros como opinión pública, ¿no? Es muy importante esto y aparte tener la potestad ciudadana, una iniciativa ciudadana de realizar este tipo de activismos es, como usted lo menciona, es muy, muy importante hoy en día, ¿no? Y bueno, hemos hablado también de un poquito, has mencionado los grupos pequeños que han tenido la iniciativa de hacer movimientos. Por ejemplo, usted se encuentra en el movimiento Renovemos Perú. Ujú. Sí, Movimiento Nacional Renovemos, se llama. Movimiento Nacional Renovemos, exacto. Ujú. Y bajo esta línea, ¿cuál es el objetivo de esta organización? Bueno, nosotros somos una organización política, ¿no? Nosotros sabemos por ciencia política que hay organismos políticos de distinto tipo. Nosotros somos una organización política que tiene legalmente, no quiere tener partidario, porque una vez que te inscribes legalmente en el Jurado Nacional de Elecciones tiene carácter partidario, o sea, te llaman o te denominan legalmente como partido. Entonces, todo partido tiene como objetivo luchar por el poder del Estado, ¿no? Cualquier partido. A diferencia de un movimiento social, que un movimiento social lucha por influir en el poder del Estado, ¿no? Para que su agenda, no la agenda que ellos defienden, se imponga, ¿no? Si es una lucha por una nueva constitución, que se imponga la lucha por la nueva constitución. Si es un tema de género, un tema de género, si es un tema pro vida, ¿no? En este caso, como Renovemos, nosotros nos consideramos como un movimiento antineoliberal, como un movimiento que promueve la solidaridad latinoamericana y la solidaridad internacional sobre cualquier tipo de intervención extranjera, ¿no? Sobre todo de cualquier potencia considerada imperial. Nos consideramos como una fuerza que busca renovar a nivel nacional porque actualmente nosotros vemos que en las juventudes población en general hay un descontento generalizado por toda la clase política, no solamente por la derecha, sino también por la izquierda, ¿no? Y en ese sentido, la izquierda, que es la llamada a cambiar el status quo, un orden establecido que está decayendo, que está estancado, que no puede más. Entonces, esa izquierda que es llamada a cambiarlo, a cambiar ese orden, no ha podido responder adecuadamente. Entonces, al no poder responder adecuadamente, empieza a rechazarlos. Entonces, nosotros creemos que de acuerdo a nuestras propuestas políticas nos ubicamos en el campo de la izquierda, ¿no? Pero una izquierda no como los medios de comunicación han hecho entender a la gente, ¿no? Que todo lo que es izquierda es comunismo, es sendero, son asesinos, terroristas, ¿no? Nosotros asumimos la izquierda como esa fuerza política que busca promover una mayor igualdad entre la gente, una mayor redistribución de la riqueza, una promoción también del enriquecimiento colectivo, buscar pues que la educación, la salud y todos los derechos sociales y entendemos en el sentido de la izquierda no es más que la división bien puede ser entendida como una división entre personas creativas y no creativas, ¿no? Pues necesitas tú en ese sentido pensar mucho para cambiar la sociedad, ¿no? Porque tú te sientes cómodo con la sociedad en la que vives. Entonces, por tanto, las mismas recetas que han servido para mantener el mismo orden pueden seguir siendo aplicadas, quizás con alguna reforma, algún pequeño cambio. En el caso de las personas que quieren cambiar un orden, que creen que ese orden no funciona, nos mantiene de hace 200 años, este año se cumple un bicentenario de una independencia que aún no fue, no una independencia que aún nos queda pendiente del todo, una independencia parcial, criolla. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que tener en cuenta de que como país y la orientación política que ha seguido nuestro país no ha llevado a nuestro desarrollo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que esforzarnos para pensar un país distinto, ¿no? Y ese esforzarse por pensar un país distinto requiere un inmenso esfuerzo creativo. Entonces, como lo plantea Mariatti, la izquierda y la derecha muy bien se puede dividir entre imaginativos y no imaginativos, ¿no? Nosotros nos consideramos como una fuerza política de renovación imaginativa, juvenil, el 90% de nuestra militancia, 90, inclusive hasta 95% de algunas bases lo integran jóvenes, muchos universitarios, algunos recién salidos del colegio. Mucho
Sí, Diego, ¿me logras escuchar? tipo... Disculpa. Ah, sí te escucho, Susan. ¿Se ha cortado, Ah, creo? ok, ok. Es que se cortó un poco la señal. ¿Se ha cortado? Me parece. Sí, me parece que sí. No te me quede bien. Bueno, estaba escuchándote de En los qué parte? miembros, de los jóvenes que integran tu movimiento Ya, universitario, sí. ya mira, lo que voy a hacer es, voy a ponerle también para compartir wifi de acá en mi, porque a veces se pone mi internet, como están usando también acá, ¿no? Es una fuerza política que tiene ese carácter. A los usan. Sí, te escucho un poco mejor ahora. Ah, ya, ya, ya. Aló. Sí, sí, ya se está conectando. Sí, me parece que recién está conectando. De los, No te preocupes, yo espero, no te preocupes. Sí, porque se está conectando recién, no, no te logro creo que escuchar. No te logro tengo, escuchar muy bien. a ver, un ratito, voy a desconectar mi cámara, ¿ya? Ya, perfecto, no hay problema. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahí sí te escucho un poco mejor. Creo que se satura demasiado por la Ya cámara. pasa que cuando está prendida, si necesitas que esté con la cámara prendida, si no puedo grabarlo con audio o me esperas Eh, tengo bueno, mi eh, cargador porque se va a apagar el celular. yo te espero, no hay ningún problema. Voy a traer mi cargador. Ya, muy Ya. amable, Diego. Ahorita vengo, ahorita vengo. Genial, genial, no te preocupes. Ya, no te... Voy a conectar mi celular un ratito. Creo que tengo que desconectarme del otro. Susan, ¿ahora sí me escuchas? Sí, Diego, perfecto, te escucho perfecto. Ya, creo que ahora sí. Mm, Ya pasa que ahora están utilizando mis dos hermanos, internet también se satura. Me he puesto con megas, así sí, que no, sí, creo que no va a haber problemas. se satura demasiado la red. Bueno, ya, continuamos. Nos estabas contando acerca de los militantes del movimiento, bueno, que cuentas con jóvenes universitarios, con jóvenes que recién han salido del colegio, y también, bueno, nos decías que hay mucha importancia en renovar la conciencia de estos personajes, de estas personas, para, bueno, lograr un objetivo que ya nos has dejado claro que tu movimiento pretende la creatividad y la renovación de parte total
y la parte integral de lo, bueno, de lo que está pasando, ¿no? Y respecto a la coyuntura, ¿cuál es la postura que tú crees que los grupos de ciberactivismo político manifiestan a través de sus medios tecnológicos? Bueno, es una pregunta complicada porque hay miles de grupos, incluso de ciberactivismo, y el problema a veces uno sabe identificar si son porque hay personas que se crean una frente nacional de lo que al final lo manejan una persona. Entonces, eso uno discrimina, no te dice dan un par de y creas la página, ¿no? Diferente a crear una organización y inscribirte en la SUNAR. Entonces, en ese sentido, hay varias banderas de lucha, ¿no? Personalmente, la que nosotros entendemos y que durante las últimas luchas que ha habido, donde ha habido muertos incluso, es una bandera que ha podido crecer, es una reivindicación, es el tema del cambio de la constitución, ¿no? Un cambio constitucional que nos permita construir un orden distinto en el país, que nos permita aperturar la ruta hacia el desarrollo, que nos permita erradicar pobreza en el país, en el analfabetismo, no solamente el analfabetismo como comúnmente conocemos, sino también el analfabetismo funcional, ¿no? Que es bastante común acá por la deficiente educación que tenemos, la incapacidad de leer y no aprender, ¿no? Que es algo bastante triste, ¿no? Pero no aprender lo que lees para mí es frustrante, ¿no? Entonces, hay que impulsar ciencia, hay que impulsar tecnología, innovación, hay que impulsar desarrollo industrial, hay que impulsar la industrialización de recursos naturales, hay que impulsar el comercio con otros países, no un comercio abusivo, ¿no? Y desproporcional como se ha venido también impulsando, otro tipo de relaciones diplomáticas, otro tipo de educación que priorice también el desarrollo nacional, la defensa de nuestra agricultura, la defensa de nuestra naturaleza y una minería con los controles debidos, una minería con el balance debido, la relación hombre-naturaleza, no se tiene que cosificar la naturaleza en ese sentido. ¿No? Si hay una afectación grave a los naturales, pues en ese sentido se tiene que prever pues alguna medida. Si no es posible, bueno, lamentablemente el proyecto, la naturaleza también tiene que en ese sentido, ¿no? De todos los países que ha avanzado, que nosotros estamos en un periodo en el cual, según la ONU, hace unos años sacó un informe en que cada día desaparecían decenas de especies de animales y vegetales, o tenemos millones de especies de animales y vegetales cada día están desapareciendo, variedad de especies, y cada especie demora pues cientos de miles de años en formarse, ¿no? Es una, digamos, originalidad evolutiva y perder esas especies es algo grave, ¿no? Entonces hay varias aristas que tratar y justamente un aspecto medular es el tema constitucional. Por algo, las fuerzas de derecha, las fuerzas que defienden este orden no quieren que se toque la Constitución. No mencionan qué tiene que ver la Constitución, pero quieren que se toquen, justamente porque saben que el orden constitucional es el que norma cómo funciona el Estado, cómo funciona su economía, cómo funciona su política, cómo se articulan los poderes, ¿no? Cómo se articula el aparato judicial, también un aparato que ha permitido todo el lastre de corrupción en el país y un largo etcétera, ¿no? Entonces, creemos que esa es una política primero, pero para eso también tiene que haber una fuerza que garantice que esa nueva constitución pues, eh, efecto o priorizar un desarrollo nacional. Hemos visto Sí, otras Diego, constituciones en justamente, Libia, en Ecuador y en países, cuando han estado presidentes o las fuerzas políticas, uh-huh, Susan se cortó, creo, me parece. eh, Ah, ya, ya. sí, continúa, Bueno, continúa. básicamente eso, Susan. Sí, justamente en la línea que tú me estás Te decía mencionando, que es necesario. sí, continúa, por favor. Sí, Susan, te escucho, que está recortando un poco. Sí, se entrecorta un poco, pero te escucho. Prosigue, por favor, no, no te preocupes. Estabas Bueno, concluyendo lo que estabas bueno comentando. Sí. claro, como te decía, es necesario que la fuerza política que impulse el cambio tenga la posibilidad también de esa constitución impulsada, ¿no? Si una fuerza política impulsa una constitución y otra fuerza política conquista el gobierno, entonces la constitución a veces se hace inválida, ¿no? Lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Ecuador,
cómo es que una vez que una de esas fuerzas políticas ha perdido el gobierno, otra fuerza política de derecha ha llegado a él y ha hecho lo que ha querido, ¿no? Aún violando la constitución vigente incluso, ¿no? Eso también es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Sí, justamente en la línea que tú nos mencionas, las aristas del activismo que ustedes realizan, por ejemplo, la renovación de la Constitución, has mencionado también lo del medio ambiente y ahora con la coyuntura muy candente, digámoslo así, ¿cómo consideras que la ciudadanía está participando dentro de este tipo de activismo respecto, por ejemplo, al cambio de constitución o tal vez en la Amazonía hay muchas comunidades indígenas que están en contra del proyecto de la ley de Escazú, ¿no? ¿Cómo consideras tú que estos ciudadanos están participando activamente? Claro. Bueno, hay varios temas que tratar ahí, ¿no? Personas que participan solamente a través de Facebook y hay otras personas que no solamente participan en Facebook, sino que están dispuestas a participar directamente en protestas y cualquier otra medida de fuerza que se tenga que llevar a cabo, ¿no? Sea, con piquetes, ¿no? Y yo, ahí el ciberactivismo es bastante nutrido, hay equipos que van problemando aquí, acá, haciendo sus... Lo que aún no se ha logrado y es una área pendiente es la confluencia orgánica de frente de, eso, de ese ciberactivismo, al menos del sector que se reclaman del cambio, ¿no? Ellos que salen a protestar cada vez que el Perú está pegado, ¿no? Y que sale la PUS de aquí, de una u otra institución y salen a protestar, ¿no? Entonces se tendría que ver la manera en cómo coordinar esos esfuerzos, pero hacer que esa coordinación sea permanente. Coincidir, ¿no? Cuando ha habido algunas marchas nacionales por el Instituto Fujimori, ahora en las últimas marchas también, ¿no? En contra de la corrupción, pues, ¿no? De la vacancia, ¿no? No por el tema de Vizcarra, sino que se quería traer a Vizcarra y nos querían meter un corrupto también, ¿no? Entonces era una pugna, uno puede haber tenido confianza que el otro en cierto sector de la población, pero las pruebas estaban ahí, ¿no? Entonces eran procesos judiciales que andaban efectivamente una vacancia o aún faltaran por meses porque se tiene que dar lección a nuestros presidentes de que no pueden estar haciendo de las suyas en el gobierno, más aún estando a puertas de irse del gobierno no puede seguir haciendo lo que quieran con nuestras arcas, ¿no? Entonces eso tampoco está bien. Entonces me parece, Susan, que una tarea pendiente, no una relación entre estas fuerzas políticas, sociales, que están en el Facebook, que están en otras redes sociales, también están en Twitter, ¿no? Pero que cada uno está activando por su lado, ¿no? Coincide en determinados momentos, pero pasado ese momento la coincidencia termina, ¿no? Entonces me parece que ese es un mal que nos está haciendo perder la partida, ¿no? Nos hace retroceder, ¿no? Eso, Susan, sobre esa pregunta. Sí, muchas gracias. Mira, justamente bastante coincidencia con lo que tú me has contestado y con la pregunta que te voy a hacer, ¿no? Has mencionado que se tiene que redireccionar los esfuerzos para que pueda ser una cosa más concreta, ¿no? Y ahora, yo recuerdo mucho haber informado sobre la llamada ley Pulpín y los esfuerzos que hicieron los jóvenes para poder derogar esa ley, ¿no? Entonces, en ese entonces se logró derogar la ley. Y ahora, hablando de logros, ¿tú cuál consideras el mayor logro obtenido en la línea del ciberactivismo político hasta donde tú has participado? Bueno, el logro del ciberactivismo político Susan, está en cuanto se convocan acciones concretas, ¿no? Claro que hay algunas protestas virtuales que pueden lograr hacer, ¿no? Retroceder algunas políticas, pero, o sea, el ciberactivismo político se tiene que probar en la práctica, ¿no? O sea, todas esas publicaciones, protestas virtuales, se tienen que materializar, son normales movilización, protestas, y eso es lo que influye en el poder político. Pues han habido varias, ¿no? Tú has mencionado uno, que es el tema de la ley Pulpín,
Ahora poco hemos visto también el retroceso y la anulación de la ley agraria, que era una ley agraria que favorecía a un grupo de empresarios y que lo habían aplazado 10 años más, que ya han tenido 20 años, y era una ley con nombre propio, ¿no? Porque Klimper, que era uno de los que impulsó esta ley, era pues un agroexportador, ¿no? Entonces benefició directamente a él, ¿no? Y como el Fujimorismo siempre ha sacado leyes con nombre propio, ¿no? Leyes especiales, ¿no? Que es algo que se prohíbe en la Constitución. Entonces, bueno, el movimiento popular ha hecho retroceder eso. El CAS, por ejemplo, ¿no? También es otra medida que se ha logrado hacer retroceder, el tema de las AFPs, el tema de los bonos, sí fue por un tema de protesta popular que estaban pidiendo 1.000 soles, el de empezar a discutir a nivel nacional el tema de la constitución, que no es gratuito, de que ahora se hable permanentemente del cambio constitucional, y eso es porque en las calles han habido miles de personas reclamando de las grandes victorias que ha tenido hace poco el movimiento popular. Lamentablemente Susan no ha podido, ya tiene más muertos que Merino, y eso es porque aún la ciudadanía no ha sido capaz de constituir una fuerza política que articule sus esfuerzos, porque, a ver, nosotros rechazamos la política tradicional, entonces nos la política tradicional es todos los que están en el Congreso siempre van a ser así, ¿no? Entonces, porque claro, nosotros tenemos más de 23 partidos, llega una fuerza nueva y siempre hace lo mismo, hace lo mismo, hace lo mismo, la gente está desanimada, se comienza a tener una posición neutral en política y dicen yo no hago política y salen a marchar. Entonces ahí es un contrasentido, ¿no? Porque están en contra de la política partidaria, pero no se dan cuenta de que no están en contra de toda política partidaria, sino están en contra de esa política partidaria. ¿Y por qué yo veo eso? Porque ellos paran reclamando al Estado y a los políticos. Y si reclaman al Estado y a los políticos es porque se está aceptando un orden en el que necesariamente los partidos políticos son los que influyen en el poder. Entonces, en ese sentido, las personas que se organizan, que salen a marchar permanentemente, tienen que tener la capacidad también de organizarse y disputar poder político. O sea, no quedarnos solamente en el activismo social, porque el activismo social muchas veces te gana, no solamente te queda ahí. Sales, testas, logras algo cuando todos están en las calles, luego cuando se tranquilizan, los políticos tradicionales esperan un poquito y una vez que se tranquiliza la situación, nuevamente te mandan esa ley y como ya no estás organizado, aprovechan y esa ley corre de nuevo, ¿no? Entonces yo estoy seguro que el tema de la ley agraria todavía va a ser una lucha permanente porque van a esperar de que esta cuestión de la lucha amaine un poco, después van a querer comprar a uno u otro dirigente, o lo van a votar de su centro de trabajo, van a desarticular el movimiento social y sus dirigentes, y luego nuevamente van a querer imponer esa ley. Entonces, para eso, ¿qué se necesita? Que esos dirigentes sociales, que esos dirigentes sindicales, populares, campesinos, estudiantiles, juveniles, profesionales, tengan la capacidad de organizarse en una fuerza política de cambio, una fuerza política de renovación, que no haga, o sea, ¿cómo tú identificas que una fuerza no va el Estado como que hacen todas las fuerzas políticas? Entonces, para mí es una difícil de responder, porque pueden decir, otra fuerza política va a ser lo mismo. Pero hay algunos indicadores que pueden mostrar de que realmente es una fuerza distinta. ¿Cuáles son esos indicadores? Primero, que no sea un partido caudillista. ¿A qué nos referimos con esto? Toda organización política organiza alrededor de un ciudadano, ¿no? Que está organizado y constituido alrededor de una persona, es una constante en el país. Un país de caudillos, un país de gamonales, un país que ha tenido ese curacazgo histórico, está acostumbrado de constituir organizaciones alrededor de una persona, ¿no? Que sea el Mesías, que sea el que personifica el mito del Incarri o que sea cualquier. Nos organizamos alrededor de él. Tenemos a Cuña, Keiko, a Pepe, a Guzmán, ¿no? Inclusive muchos más, inclusive en la izquierda también se da eso. Entonces, lamentablemente, esta persona que es el caudillo, es el jefe de la organización, es el patriarca, es el paca, es el que manda, tiene que hacer, tiene que hacer. Entonces, el caudillismo viene de la mano del tema de la falta de democracia. Entonces, una organización de tipo es una organización que constituye una democracia radical. O sea, ¿qué significa eso? Que todos los cargos, que todas las postulaciones al Congreso, a la presidencia, alcaldías, tiene que ser votado por toda su militancia. No puede ser decidido ahí. Nosotros hemos tenido, todas las fuerzas políticas tienen sus candidaturas a dedo.
deciden sus postulaciones, sus cargos directivos a dedo. No hay discusión en las bases, no hay votación. Entonces, toda organización política que hace eso está destinada a fracasar. Centrarse en economía también destinado a fracasar, ¿no? Porque todo lo ves dinero, no lo ves organización, entonces desprecias la organización y solamente empiezas a activar cuando se acercan elecciones. Entonces, una organización política ando permanentemente en organizaciones sociales, en protestas, en sindicatos, organizando, ayudando, apoyando, proponiendo, ¿no? Entonces, esos son los indicadores que nos mostrar a nosotros que están haciendo una organización nueva, ¿no? Personalmente, a nivel de Renovemos, tratando de impulsar esa situación y es por eso que también tratamos de no mezclarnos mucho con las organizaciones políticas, por más que se invitan, porque nosotros podemos tener temor o podemos tener el mostrarnos como esa política tradicional más, ¿no? Que solamente trata de juntar un poco de gente para que alguien lo llame, tener un poco de fuerza y empezar a negociar unos cargos, unas postulaciones. Pues me parece que eso no necesita el Perú y eso ya no se merece el Perú, ¿no? La población está buscando algo distinto y hay que tratar de forjar eso distinto que la población quiere y necesita, ¿no? Eso, Susan, sobre ese punto. Claro, justamente me quedo con lo último, ¿no? Estamos buscando un cambio. Ahora nos han llamado la generación del bicentenario. Opino yo muy oportunistamente, de verdad. Pero mira, estamos hablando de cambios. Las redes sociales, las nuevas tecnologías, Twitter, Facebook, simbolizan un cambio tecnológico, ¿cierto? Ahora, también tenemos la capacidad nosotros de poder crear páginas web muy libremente, gratuitamente. Y todo eso, ¿cómo han contribuido en tu experiencia para realizar, por ejemplo, las convocatorias masivas, activismo? ¿Cómo han contribuido estos cambios? Claro, bueno, en realidad hace un poco más fácil la vida, eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo nacional. Nosotros desde el año pasado ya nos reuníamos, pero hacíamos, por ejemplo, llamadas de WhatsApp, ¿no? Entonces, a través de WhatsApp nos reunía un poco y la conexión era tortuosa, ¿no? Entonces, utilizamos el Messenger, tenía una aplicación, ¿cómo se llama? Esta aplicación no me acuerdo, pero también era difícil, ¿no? Conexión buenas que no sé si me estás escuchando bien, Susan, porque apareció ahí que se perdía la conexión. Sí, se perdió la conexión por un momento. Ah, ya. Entonces, en ese sentido, para nosotros las reuniones nacionales se hace mucho más fácil, las convocatorias se hacen fáciles también, pero aquí hay algo, o sea, es el nivel de tiempo y de esfuerzo que le pongan las personas. Yo te doy un ejemplo bajo los métodos clásicos. El año 50, en plena dictadura de Odría, estoy hablando del siglo pasado, se menciona en un texto de Nelson Manrique, por ejemplo, sobre el APRA, de que estaban desesperados buscando a los cientos de apristas, porque estaban persiguiendo a los apristas en esa época, porque todos los días por todo Lima salían panfletos, salían pintas, salían pues mítines relámpagos, ¿no? Y la policía estaba como loca porque no sabía cómo conseguir, porque parecían que eran cientos, pues, ¿no? Y estaban buscando esos cientos de apristas, detenían mucha gente que ellos creían que eran apristas, pero no tenían ninguna prueba, ¿no? Entonces resulta que posteriormente a la dictadura de Odría, los apristas comentan esta experiencia y ellos mencionan que no eran más de 15 personas en todo Lima. Entonces, esas 15 personas le hacían parecer a la policía que eran 100. ¿Por qué? Porque estaban dedicados a completo, ¿no? A la militar. Y hacían, una persona te hacía 10 pintas, ¿no? En varias partes de Lima y así entre 15, pues son 150 pintas, hacían mítines, reuniones, etcétera. Guzmán, por ejemplo, este moradito, cuando en la campaña anterior lo hizo justamente, era un grupo de, el día estaban publicando, ¿no? La organización partidaria les garantizaba su comida, ¿no? Quizás le daba la propina, todo el día estaban publicando, haciendo memes, diseñando, publicaban, ¿no? Entonces, mira, ¿no? Que te hacían la campaña a nivel que se dedica prácticamente a las redes, compartían noticias, ¿no? Entonces, justamente ese tipo de campañas son guerrillas virtuales, no es una guerra de
días, ¿no? Está en las redes justamente publicando sobre un tema, sobre otro tema. El señor Guzmán ha salido a un mercado, lo publican en todos los grupos posibles, se meten en varios grupos, en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en Snapchat, en Twitter, y todo están pasando. Y eso es algo que repite y algo queda, ¿no? De todas maneras, la gente va conociendo, va compartiendo, se va diseñando propaganda. Y eso no solamente pasa con Guzmán, en otros países también ha pasado, ¿no? Entonces, ese es el impacto que se tiene. Todo depende de cómo activas, cuál nivel de esfuerzo, del empeño y dedicación que se le ponga. Las redes sociales para nosotros han permitido expandir nuestra por muchos lugares, ser personas que hasta ahora no somos físicamente, pero ya con nosotros. Por ejemplo, nuestra base Cajamarca son personas que nosotros no los conocemos personalmente, pero están militando con nosotros. Los conocimos hace meses, entraron a unos circuitos para conocer un poco de la organización y están militando. Igual compañeros tenemos compañeros en Huánuco que yo no conozco hasta ahora, ¿no? Lo conozco por unos círculos en donde hemos participado, pero ahí están. En Lambayeque igual, en Puno igual, ¿no? Esa es la última base que se ha constituido. Entonces, las redes sociales obviamente nos permiten potenciar la organización si sabes utilizarla, si sabes cómo trabajarla, te permite crecer, ¿no? Tremendamente. Sí, Diego, precisamente, ¿no? El uso de las redes sociales es muy ambivalente hoy en día, como tú lo mencionas. Tenemos que saber usarlas, gestionarlas. Y bueno, eso sería todo, Diego. Muchas gracias. Muy amable por tu disponibilidad, por tu tiempo. ¿Eso es todo, Susan? Sí, Diego, es realmente breve. Es básicamente va a aparecer en un blog que vamos a crear que se llama vocesperuanas.wordpress. Y bueno, Ya. cuando ya esté listo, te lo comparto y gustosa para que observes el trabajo. Ya, genial, Susan, genial. Muchas gracias, más bien, por la invitación y cualquier cosita estamos en contacto. Gracias, hasta luego, cuídate. Gracias, Susan. Cuídate también. Chao, chao.